Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, tenemos una charla más. Venimos de la anterior que veníamos hablando acerca de la vergüenza y hablamos un poco del pecado y cómo el pecado nos marcó y vino sobre nosotros la vergüenza del pecado. Y eso es un poco lo que nos impide o aquello contra lo que batallamos con esto de mostrarnos tal como somos, ¿no? Y leía estos días una frase que decía que cuando Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó del jardín del Edén. Por eso el jardín del Edén es el jardín de la vergüenza. Pero cuando Dios redima la creación y haya cielos nuevos y tierra nueva, en la nueva Jerusalén, habrá un jardín nuevo, un jardín donde la intimidad con Dios es restaurada y la intimidad con las personas entre unos y otros, y ya no va a haber vergüenza de mostrarnos tal cual somos, no va a haber lágrimas, no va a haber dolor y no va a estar sobre nosotros la marca del pecado. Y en este sentido, en esta charla queremos hablar acerca de la confesión y la vulnerabilidad, porque si somos líderes, somos personas que servimos a Dios y lidiamos con el pecado, también tenemos que lidiar y aprender a familiarizarnos con el tema de la confesión, porque en cierto modo, si bien es Jesús el que hace la obra redentora y es Él el que nos limpia el pecado y nos perdona, muchas veces nos vemos movidos a confesar a otras personas, a confesar aquello con lo que estamos luchando o aquello en lo que caímos, sobre todo no para ser absueltos, porque el que nos absuelve de vuelta, el que nos limpia, el que nos redime, es Jesús. Pero algunas veces necesitamos contarles o confesarles a otras personas, y esto es absolutamente bíblico, por supuesto. Por ejemplo, en Santiago, en el libro de Santiago, se nos dice esto de que nosotros tenemos que confesar nuestros pecados unos a otros y orar unos por los otros para ser sanados, ¿no es cierto? Y es una confesión algunas veces de testificar, de buscar testigos que puedan acompañarnos en nuestros progresos espirituales y en nuestras victorias. Y en este sentido te quiero contar una anécdota, algo que me pasó hace un par de años atrás, que fue donde aprendí un poco el valor de tener un ambiente seguro, porque obviamente uno no va confesando sus miserias ni sus bajezas y no es prudente tampoco hacerlo en cualquier lugar, pero sí es prudente hacerlo. Entonces nos toca a nosotros decidir, elegir y buscar aquellas personas seguras, y ahora vamos a hablar un poquito más de eso, donde poder confesar especialmente aquellos pecados o aquellas cosas que nos avergüenzan y que la misma vergüenza los mantiene cautivos adentro de nuestro corazón. Es la misma vergüenza que le crea una cárcel de silencio alrededor de ese pecado y podemos pasar años detrás de esa cautividad. Por eso la confesión nos hace libres. Y bueno, estábamos en un retiro, tengo un grupo de oración en la iglesia que bueno, ya llevamos varios años caminando juntas, son mayormente mujeres, y en ese retiro, bueno, habíamos invitado un par de varones, pero no pudieron venir y éramos todas chicas las que habíamos quedado y habíamos invitado a una predicadora, era algo pequeño, éramos unas 10, 15 personas nomás, habíamos invitado a una pastora para que nos inspire y bueno, y ella habló del Salmo 51. Hizo un estudio hermoso acerca del Salmo 51, que es cuando David confiesa su pecado, su terrible pecado que cometió contra Betsabé y le dice: oh Dios, no me eches de tu presencia, no quites de mí tu Santo Espíritu, crea en mí un corazón limpio. Y ella estuvo predicando acerca de eso y después se fue, ¿no? Era la noche y ella se volvió a su casa y nosotras que estábamos en el retiro de oración nos quedamos a dormir. Y yo me voy a dormir y estaba en una habitación sola, me pongo mis auriculares para escuchar un poquito de música y calmarme un poco y dormirme. Y el Espíritu Santo siguió como activo, como que la persona esta se fue, pero el Espíritu Santo quedó activo. Eran como las 3 de la mañana y Dios comenzó a mostrarme un pecado que estaba muy arraigado, muy como en las capas más profundas de mi corazón.
Y él comenzó a mostrarme como una visión, como unas raíces entretejidas de un árbol, pero muchas, muchas raíces como muy entretejidas, y me hablaba de un pecado que estaba muy arraigado en mi vida. Y de veras comencé a luchar contra eso. Y era que no le había consagrado del todo a Dios mi forma de hablar. Yo siempre me crié entre varones, me crié en Mar del Plata y en mi barrio había muchos varones, así que yo de chica jugaba con los varones, jugaba a la pelota, me trepaba a los árboles, era un varón más, entonces yo era muy boca sucia. Y a mí me encantaba decir malas palabras. Entonces, nada, llego a Cristo en mi adolescencia, me entrego al Señor, pero eso fue un área que, como en cierto modo, conservé. No, como que le quería entregar, le entregué al Señor todas las cosas como más fuertes, los pecados más, no sé, más malos, por así decirlo, más sucios. Pero esto de decir alguna mala palabra de vez en cuando no me molestaba tanto. Es más, es como que hasta sentía que me dejabas como siendo más cool o más, no tan religiosa o tan estructurada. Entonces era algo como que yo le entregué todo al Señor, pero esa parte no se la quería entregar. Y no me había dado cuenta, y llevo más de 35 años de cristiana, y esa noche el Señor, el Espíritu Santo vino y me mostró que le había entregado todo en mi vida, cosas que habían ido saliendo, pero eso no. Y realmente luché, estaba en la cama, eran como las 3 de la mañana y yo lloraba y le decía, no te quiero entregar esto, Señor. Y me da un poco de vergüenza contarlo, pero ahora ya no, porque Dios siempre se glorifica en estas cosas, porque compartimos esta común humanidad y aquellas cosas con las que luchamos. Y bueno, no eran malas palabras horribles, de esas no las digo, pero bueno, de las groserías o de las malas formas de hablar. Y Dios venía y me pedía eso, ¿no? Y me venía el versículo bíblico que está en Efesios que decía: ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la necesaria para la edificación de los oyentes. Pero bueno, ese versículo yo lo había tachado de la Biblia y estaba acá con mi lucha para no entregarle al Señor mi forma de hablar. Y el Señor me guió en esa noche a hablar con alguien. Yo dije, no, pero ya están todas las chicas durmiendo, ya se fueron todas a dormir, ¿cómo las voy a despertar? Pero bueno, dije, bueno, Señor, si yo voy a la habitación y hay una en específico con la que tengo más confianza y está despierta, yo le cuento. Y sucedió que cuando la voy a buscar, ella estaba despierta también. También estaba en su cama y también estaba luchando precisamente con que Dios estaba tratando con estos pecados, y dentro de esos pecados estaba luchando prácticamente con el mismo que yo. Así que nos pusimos a llorar, tuvimos una sesión de confesión en donde yo necesitaba tener un testigo donde le dijera, Señor, te entrego esto. Parte de mí no te quiere entregar esto, y quizás a vos te parezca una pavada escuchando esto, y vos luchas con otros pecados que son más difíciles, que están más arraigados, que son más serios, que te ensucian tu mente o te ensucian tu corazón, que verdaderamente te impiden la comunión con Dios. Y quiero que esto te aliente a que le pidas a Dios, Señor, ¿con quién lo hablo esto? Porque vengo luchando contra esto, vengo batallando a capa y espada, ya te lo confesé, pero sigo cayendo y recayendo en lo mismo. Y evidentemente, como te decía al principio, Jesús es el que te perdona, Él es el que te absuelve de pecado. Pero algunas veces es importante poder mostrarse vulnerable y elegir un contexto seguro donde poder confesar. La Biblia nos habla de la confesión. La confesión de unos a otros es una disciplina espiritual. De hecho, en un libro que me gusta mucho, que se llama Celebración de la Disciplina, de Richard Foster, él habla mucho acerca de la confesión de unos a otros como disciplina espiritual. Porque ¿sabes que hay ciertos pecados que es como, bueno, yo tengo esta taza de té que tiene un fondo de color, ¿no? Pero en una taza blanca, por ejemplo, cuando vos tomás té o tomás café, vos vas a notar que la taza la lavás con la esponja, con detergente, pero queda como media marrón o media amarillenta, hasta que le tenés que echar un poco de lavandina, ¿no? Entonces hay ciertos pecados que técnicamente están limpios, como cuando vos le limpiás con la esponja y decís, bueno, y la ponés en el escurridor, la dejás que se seque y decís, la taza técnicamente está limpia.
pero no está del todo limpia, porque hay algo, una cosa residual que queda. Y bueno, hay pecados que nosotros confesamos a Dios, pero hay algo que queda, hay algo residual. Y vos decís, no se va del todo, está ahí, me avergüenza, me hostiga, es el aguijón en la carne, es aquello con lo que lucho. Y ahí, en esos momentos, es cuando es necesario encontrar un compañero o una compañera de oración, y te sugiero que sea del mismo sexo, por supuesto, si son sobre todo cosas muy íntimas, a quien vos podés hacer testigo de tu confesión. Es como que vos te escuchás a vos diciéndolo, y escucharte a vos diciéndole a otro aquello que te avergüenza, aquello con lo que estás luchando, sacarlo de esa cárcel de secretismo y ponerlo en el aire y ponerlo en palabras, no solamente te ayuda a vos a recordar que esto ya lo sacaste, lo entregaste, se lo entregaste a Dios, sino que además también estás teniendo un testigo de esa entrega que vos estás haciendo. Y en el mundo espiritual esto es algo poderoso, porque cuando vos confesás un pecado y lo haces en voz audible también, porque algunas veces pedimos perdón con nuestra mente, pero cuando vos podés confesar un pecado y lo podés hacer de forma audible, vos te escuchás a vos mismo diciéndolo. Y algunas veces hasta, wow, como yo dije eso estaba dentro mío, eso estaba en mi corazón. Pero también el mundo espiritual te escucha, los demonios también te escuchan, que vos estás renunciando a eso que te está hostigando. Sea, no sé, la masturbación, sea la pornografía, sea algo que te causa mucha vergüenza. Y el poder romper eso y poder confesárselo a otro, decir, estoy luchando con esto, o le fui infiel a mi esposo, y realmente me siento avergonzado, me siento avergonzado. Y el poder ponerlo en palabras, confesárselo a Dios, pero confesárselo a un otro, que te comprenda, que no te juzgue, que tampoco te apañe y te felicite por el pecado, sino que te ayude a darle un tratamiento justo, eso es el camino a la libertad. Entonces, esto tiene que ver con la vulnerabilidad. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque nuestro liderazgo, si nosotros vamos a servir a Dios y servir a las personas, necesitamos poder encontrar esos espacios donde abrir nuestro corazón, porque el pecado oculto y la vergüenza del pecado, algunas veces es más el efecto de la vergüenza del pecado que el pecado mismo, los mantiene cautivos. Entonces es importante encontrar un espacio donde nosotros podemos estar seguros, ¿no? ¿Y cómo tienen que ser estas personas o esta persona en la cual nosotros podamos abrir nuestro corazón? Primero tiene que ser alguien de carne y hueso. Bueno, no te rías porque hoy con la virtualidad, ¿no? Creemos que todo lo solucionamos con la virtualidad y no. Para estas cosas no funciona el chat GPT, no funciona la inteligencia artificial, no funciona nada de eso. Pero sí una persona, otro ser humano creado a la imagen de Dios, tan pecador, tan pecadora como vos, pero redimido, que haya tenido victoria sobre sus luchas, ¿no? Cuando confesamos no estamos haciendo apología del pecado, ¿no? Que estamos confesando para enorgullecernos de wow, qué capo que soy, qué genia que soy recopado porque tengo esto. Al contrario, lo hacemos con un espíritu de humillación. Reconocemos que nuestro pecado lastima a Dios y nos lastima a nosotros también. Buscamos a alguien confiable, alguien que no vaya a divulgar lo que, ¿no? Y alguien que haya tenido victoria en su vida, alguien que vos decís, tiene autoridad espiritual, no es una persona religiosa que me va a juzgar, que me va a señalar, o alguien que vos puedas tener la tranquilidad que no va a cambiar su opinión de vos después de lo que le vas a contar, que te va a seguir amando y que va a seguir pensando de vos lo mismo que pensaba antes de que vos le contaras. Pero es súper importante. Y en cuarto lugar, encontrar a alguien que sea comprensivo y empático. No, como te decía, que te vaya a apañar o como está bien lo que estás haciendo, tampoco alguien que te vaya a juzgar, sino alguien que tenga una visión equilibrada acerca del pecado. Mi pastor, Omar Olier, decía siempre que, y recuerdo que me tocó hacerle confesiones así, ¿no? Fuertes, como la que uno le hace a un pastor o una pastora que sabe que lo ama. Él decía siempre que
cuando confesamos la batalla que estamos teniendo, ya tenemos el 50% de la victoria asegurada. Solamente el hecho de sacar aquello, ¿no? Satanás es como que empieza a retroceder cuando nosotros podemos decir, estoy luchando con esto, pero lo entrego a Cristo. Y la palabra nos dice que si confesamos, ¿no? Él es fiel y justo y lo empezamos a sacar afuera y las tinieblas empiezan a retroceder porque ya no tienen poder y no tienen autoridad sobre tu vida. Y de esa forma se crea un liderazgo vulnerable, pero es un liderazgo sano. Este autor que te nombraba recién, Richard Foster, en su libro Celebración de la Disciplina, que es un clásico cristiano, dijo esto: sin la cruz, la disciplina de la confesión solo sería una terapia psicológica. Pero es mucho más que eso. Envuelve un cambio objetivo en nuestra relación con Dios y un cambio subjetivo en nosotros. Es un medio de sanidad y transformación para el espíritu interno. Y qué lindo esto de que la confesión se trata de la cruz, si no sería una terapia, una catarsis, ¿no? Yo también me junto con mis amigas algunas veces y charlamos de cosas y bueno, entre esas charlas hacemos como confesiones de cosas con las que estamos pasando, pero la confesión delante de Dios y delante de esta persona espiritual a la que ponemos como testigo de que estamos renunciando, que estamos confesando, que le estamos pidiendo a Dios que nos ayude, que tome sobre sí, que Jesús tome sobre sí el pecado. Eso es lo que Él hizo en la cruz. Es mucho más que eso. No es una catarsis, no me libero emocionalmente por contar un secreto. Es un acto profundamente espiritual. Por último, quiero recordar acerca de Pablo, cuando él luchaba, este aguijón del que hablamos en algunas clases atrás, este aguijón en la carne, del cual él dice que le pidió 3 veces al Señor que se lo quite y le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Algunas veces hay estos pecados, no se sabe, los estudiosos y los teólogos tratan de saber cuál era el aguijón en la carne, porque Pablo lo deja ahí en suspenso. Algunos dicen que era un pecado, una batalla moral que él libraba en su mente. No se sabe cuál es, pero algunas veces tenemos ese aguijón en la carne y no podemos contra él. Y le pedimos a Dios, quizás sea un pecado, ahora que ya que estamos hablando del pecado, quizás sea una debilidad, quizás sea algo que te avergüenza, algo que te persigue desde tu niñez. Y vos decís, no puedo ser libre de esto, me causa mucha vergüenza, tanta vergüenza que a veces pienso en dejar de servir a Dios. Y la verdad que es la misma vergüenza que mantiene como el aguijón hincado en tu carne, un recordatorio de que somos pecadores y que siempre lo vamos a hacer. Hasta que seamos redimidos por completo y estemos en el cielo, siempre vamos a luchar contra nuestra naturaleza. Pero créeme, haceme caso en esto. Buscar un compañero, buscar una compañera de oración con quien lidiar con nuestro aguijón en la carne, lidiar con aquellas cosas, llevarlas juntos delante de Dios, hace que la batalla sea más liviana y hace que el problema que está adentro pase de estar adentro a estar afuera. Y cuando está afuera está expuesto a la mirada de Dios, está también expuesto a que el diablo sepa que ya nos estamos ocupando y que ya lo estamos echando fuera, y está también en manos de un otro que en esta común humanidad nos comprende y nos ayuda a llevar la carga. Así que como líderes vulnerables, líderes y vulnerables, no vulnerables solo, sino líderes y vulnerables, encontramos en la confesión y en el reconocimiento de nuestras luchas, en el lugar correcto y con las personas correctas, la verdadera libertad espiritual que necesitamos para poder seguir sirviendo a Dios y servirlo por muchos años más. Que Dios te bendiga, te veo en la próxima.